Museología de la Facultad de Humanidades y lo más importante es el que realizó la investigación para esta exposición. No solamente la investigación, sino que también la concepción museográfica. Y además, quiero decir que si bien se ha investigado mucho y hay muchas publicaciones que hacen referencia a las astas de ciervo, la investigación de Alejandro es como la primera que reúne absolutamente todas las astas de ciervo que hay en nuestro territorio y les trata de dar una trazabilidad, digamos, y bueno, dónde se encuentran, cómo se encuentran, además de hacer los análisis tipológicos característicos. Entonces, bueno, es una exposición que para nosotros es muy importante porque realmente tiene una sistemática muy seria. Además, conociendo a Alejandro, que no deja hojita de libro sin revisar, estamos seguros de que así fue. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Alejandro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, directora. Estamos entre amigos, así que va a ser distendido. Gracias por venir. Estábamos preocupados, dijimos capaz que hablamos hoy los 8 de Estadio 1, ahora somos los 9, pero acá estamos. Bueno, hay temas que pueden convocar más que otros, también los horarios a veces son complejos. Si es más temprano, a veces estamos trabajando, si es más tarde, se hace muy de noche para mucha gente. Bueno, todos los horarios tienen su cuestión. Pero lo importante es que estamos hoy acá todos juntos. Bueno, como contaba Karina, un poco la presentación. Y también mi idea en esto de hablar un poco de forma distendida es contarle un poco el proceso que hizo uno a lo largo del trabajo, ¿no? El nombre Enigma de la Prehistoria, el misterio de las horquillas de astas de ciervo, fue... Siempre estamos pensando cómo hacer para que vengan adolescentes, ¿no? Cómo hacer que el museo guste. Si era el enigma y el misterio, podía tener un atractivo especial. Pero también tiene que ver con, realmente, hay cosas que para mí siguen siendo enigmáticas y capaz que nunca las vamos a saber. Pero bueno, creo que se hizo un avance un poco en entender un poco estos materiales. El punto de partida, además de lo que uno durante su infancia pudo ver, durante la carrera nuestra vemos diferente de bibliografía. Ahí tenemos La Nación Charrúa de Maruca Sosa, un clásico de la arqueología nuestra, ¿no? Investigaciones arqueológicas de Maeso, donde ya en la propia etapa, en esa compilación que hizo Leila Tuya, tenemos un asta, una horquilla precisamente ahí dibujada. Y bueno, y uno que hace casi 20 años que anda en el museo dando vueltas, que ha visto exposiciones previas, ahí tenemos justamente una de las exposiciones de larga duración del museo, en la parte inferior de la foto grande, y bueno, y otras piezas más. En la medida que uno anduvo acá en el museo, ha estado siempre observando, viendo esos materiales y familiarizándose un poco con ellos. Y siempre me resultaron como un material bastante enigmático y como un atractivo, decir, bueno, en algún momento, a mí que me gusta mucho estudiar la fauna en sitios arqueológicos, en algún momento tenía ganas como de abordarlo, ¿no? En Uruguay hay dos trabajos que para mí son como los que fueron un poquito más profundos en el tratamiento del tema, que son los que están ahí mencionados abajo, que son los de Figueira y Rodríguez de 1964, que trata sobre diferentes instrumentos en hueso y asta, y el de Bonino de Langud, que es un clásico que aparece ahí en el 5º encuentro de arqueología del litoral, donde habla de enderezadores de flechas, un poco cambiando un poco la perspectiva, ¿no? Estas piezas históricamente en Europa, que ahora vamos a ver un poco eso, han sido conocidos como bastones de mando, ¿no? Es como la denominación tradicional. Y bueno, esto de enderezadores de flecha un poco abría más el panorama, ¿no? No es nuevo, o sea, esto ya lo habían planteado antes, incluso Lothrop, que es un investigador que estuvo trabajando en Argentina, que él ya decía hace bastantes más décadas atrás que podían haber sido empleados como enderezadores de flecha. Bueno, también de ese punto de partida, el haber visto desde siempre en películas, documentales, en museos, en las réplicas que tenemos acá en el propio Museo de la Intendencia, de
de astas perforadas en Europa, ¿no? Y bueno, uno está un poco familiarizado con eso, que tienen algunas diferencias con las nuestras, pero bueno, en definitiva son materiales semejantes, ¿no? Astas de ciervo o también cuernos de otros animales, y en algunos casos perforados, y muchos de ellos con diseños, ¿no? En bajo relieve o sobre relieve. Bueno, en realidad, ahí está. Y bueno, uno más o menos ya este tipo de materiales lo tenía un poco visto, digamos, ¿no? El que está sobre el lado de la derecha, la imagen, hasta donde yo sé, es el primero que se encontró en el mundo, que es en Suiza, ¿tá? Y se encontró en 1833. Después se han encontrado un montón más y bueno, se siguen encontrando hasta el día de hoy, ¿no? Después el tema de, bueno, el trabajar en un museo y en esa definición de museo de ICOM que tenemos hoy en día, y bueno, un poco el trabajo del museo desde que se funda el Museo de Antropología, con esas tres patas, tres pilares importantes de conservación, investigación y comunicación. Y bueno, esos materiales, la mayoría de ellos están en el acervo del museo. Nosotros trabajamos permanentemente en tareas de conservación de los mismos. Y bueno, el poder desarrollar una investigación sobre los mismos con todo lo que ello implica, y el museo como un lugar hermosísimo para comunicar un poco todos esos resultados, ¿no? El museo como que por suerte uno desde el inicio de la idea hasta que bueno, puede concretarla y realizar una exposición como en este caso, bueno, distintas actividades, uno como que hace como el círculo completo, ¿no? También un aspecto curricular. Esto formó parte de mi trabajo final de carrera, de la licenciatura en Antropología. Es un trabajo que me llevó 5 años, pero también adentro hay muchas cosas que durante uno toda la vida fue juntando información, que también un poco se incorporó. Pero bueno, el fuerte del trabajo llevó su tiempito. Y que voy a tratar ahora de contarlo en estos minutos. A ver si alcanza el tiempo. El estudiar estos materiales fue un camino bastante tortuoso, en Uruguay, cada temática que uno quiere encarar de lo que sea, ir a buscar los antecedentes, dónde están los materiales, si están bien clasificados, si están donde dicen que están, es un quincho importante. Y bueno, no es sencillo, pero es un reto, está bueno, ¿no? Entonces, a mí me han ido surgiendo diferentes preguntas, que un poco las comparto acá, ¿no? El trabajo tiene sus objetivos generales y sus objetivos específicos, pero también varias preguntas que se me habían ido ocurriendo con el tiempo, que es, para mí era un enigma, ¿no? Dice, ¿cuántos objetos elaborados sobre horquillas de asta de cérvido pueden referenciarse para el Uruguay en las colecciones existentes? No había un trabajo previo que dijera, hay tanto material y en tales colecciones. Era una cosa que había que empezar como ordenar, ¿no? Mismo acá en el museo, mucha gente venía, nos preguntaba y dice, ¿cuántos hay? Y vos te quedabas con un signo de interrogación porque no había un trabajo que nucleara todo esto. Entonces, eso ya era importante eso. ¿En qué sitios arqueológicos habían sido registrados? También era otro enigma, sabíamos de algunos, pero no de todos. Después, ¿qué características poseen esos sitios arqueológicos que nos permitan identificar con qué otros materiales aparecen esos, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué tipo de sitio está apareciendo este material? ¿Qué cronología puede asignarse a los artefactos? Y acá me adelanto a decirles de que no hay ninguna datación directa sobre estos objetos. Tampoco, hasta donde yo sé, en Argentina. Entonces todo es por asociación, ¿no? Por contexto. ¿Qué especie de cérvidos estaban representadas en esas astas perforadas? ¿Qué procedimientos tecnológicos pueden observarse en esas horquillas? ¿Y qué posibles usos o modos de empleo se podrían establecer? A partir de un poco todas esas preguntas que fueron surgiendo, intentamos ir respondiendo lo que se pudo. Y bueno, y ahí empezó también en este camino tortuoso, lo primero que uno hizo, bueno, agarrar el viejo y querido teléfono, el nuevo y querido WhatsApp, mail, yo qué sé, capaz que algunos de los que están acá recibieron esas consultas, era decir, bueno,
investigadores nuestros, locales, ¿qué conocen de esto? ¿Dónde saben que están esos materiales? Digo, para ver un poco el recuerdo, yo qué sé, personas como Jorge, como Osvaldo, con esas memorias de haber visto un montón de colecciones, digo, bueno, Karina, ni que hablar, y compañeros del museo, bueno, empezar a llamar para todos lados y a su vez hacer todo un rastreo por los museos de Uruguay. ¿Tá? Yo ya sabía de antemano de que la mayoría de ese material estaba sobre el litoral del río Uruguay. Entonces hice todo como un barrido, todo el litoral a distintos museos, preguntando a ver si conocían, habían visto este tipo de material. Y ahí molesté a un montón de gente. Y bueno, ahí tenemos la Pitucia, el enano ahí que está leyendo unos libros. Y bueno, tratar de leer lo más posible, de descubrir un poco de lo que se había publicado en Uruguay sobre el tema, ¿no? Que tenemos un tema también, ¿no? Muchas veces, muchas de nuestras publicaciones, a veces son boletines, a veces son publicaciones de poco tiraje y bueno, no es fácil a veces encontrar algún antecedente. Y bueno, a raíz de todas esas consultas y de toda esa bibliografía que pudimos acceder, efectivamente vimos que se concentraban en la zona del Taica, del Río Negro, por esa zona de ahí, y del Bajo Uruguay, y bueno, y del lado argentino, en lo que tiene que ver también con el Paraná, ¿no? Sobre todo medio y exterior. Y ahí encontramos de que los materiales referenciados y los que tenemos en colecciones pertenecen, por lo menos que tenemos hasta ahora, a 4 sitios arqueológicos, ¿no? Que son Campo Morgan, en lo que es el sur de Río Negro, frente a la isla Vizcaíno, la isla del Naranjo, La Blanqueada y Cañada Saldaña. Son 4 sitios emblemáticos de la arqueología nacional, han sido bastante trabajados a lo largo de mucho tiempo. Por suerte siguen brindando mucha información hasta el día de hoy, pero estaban más que nada concentrados ahí. Y las colecciones de las que formaban parte de esos materiales, allí vimos que estaba Carlos de Freitas, que fue el primero que encuentra una asta perforada acá en Uruguay en el año 1933. Carlos Maeso y la Isla Tuya, encuentran varias, tanto en Campo Morgan como La Blanqueada. Francisco Olivera con el Centro de Estudios de Ciencias Naturales, donde participan también en esas salidas Antonio Tadei y Violeta Bonino, que fundamentalmente que excavan varios sitios, pero fundamentalmente de Cañada Saldaña, donde sale la mayoría. Y bueno, son un poco las 6 personas relacionadas directamente con lo que son sus colecciones, ¿no? De todos estos materiales, la gran mayoría, por suerte, está acá en el museo. Uno está en el Museo Tadei y lo demás está acá, y algunas piezas pertenecen a la colección Maeso, que pertenece a la Comisión de Patrimonio Cultural, ¿no? Que en breve, en algún momento, la idea es que esa colección vaya para el departamento de Soriano, está en tránsito acá en el museo, pero bueno, parte de las actas son también de esa colección. Y aquí tenemos a Johanna, que sabe mucho de la colección Maeso, a Mercedes, que también. Bueno, contacto directo con el material. Bueno, ahí, después de todo ese rastreo y ver más o menos lo que había, empezamos a buscar acá en el museo con las referencias que teníamos, con todo ese gran acondicionamiento que se hizo en la década del 90 de las colecciones del museo, que se continuó hasta el día de hoy. Y bueno, ahí buscar en las cajas de la colección Oliveras y de otras colecciones todos esos materiales, y bueno, empezar a desplegarlos y a tomar conocimiento de las características de cada uno, ¿no? Para mí hasta ese momento era un enigma la variedad de materiales que podían haber y los sérvidos a los que podían pertenecer, y también desconocía bastante de la vida de los sérvidos, ¿no? Por más que uno haya trabajado con material faunístico, cuando uno se mete en concreto en algo, obviamente empieza a descubrir un montón de cosas de la temática en particular. Y una de las cosas importantes es que las astas son una de las principales características precisamente de los sérvidos, que aparece en los machos, salvo en una sola especie, que aparecen machos y hembras. En los demás siempre aparecen los machos.
Y son los únicos mamíferos que les crecen las cornamentas cada año y se caen, digamos, ¿no? A distintos tiempos, pero esa es la gran diferencia que tiene con el cuerno, ¿no? El cuerno es permanente, el asta se cae. Lo que tiene un montón de implicancias, ¿no? Es decir, bueno, al bicho se le cae el asta, no necesariamente tengo que matarlo o encontrar un animal muerto para encontrar un asta. Puedo ir caminando por el campo y encontrarme astas por todos lados, dependiendo de la densidad de animales que haya, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver y decir, bueno, para los últimos por lo menos 2000 años, para tirar un momento tentativo, ¿qué especies tenemos de cérvidos en Uruguay? Y ahí surgió, bueno, el ciervo de los pantanos, considerado extinto hoy en Uruguay, el venado de campo y el guasubirá. Y bueno, y ahí, simplemente para que se hagan una idea, acá traje la cajita del mago Mitchell. Esta es un asta de venado de campo, para que se hagan una idea del tamaño, que no varía mucho, y bueno, el poco espesor que tiene, ¿no? A diferencia de un asta de ciervo de los pantanos que es bastante más contundente, ¿no? Que podríamos decir que es más parecido a esto de tamaño que lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, y después dijimos, ¿qué otras especies hay anteriores a estas de los últimos 2000 años, ¿no? Hay otras especies referenciadas a nivel de paleontología acá en Uruguay. Bueno, ahí consulté a varios paleontólogos y surgieron un montón, ¿no? 16 especies, incluidas estas tres que mencioné, desde el Pleistoceno medio y tardío para acá, ¿no? Y bueno, uno que dice, bueno, este tipo de materiales, sabiendo que en Europa alcanzan por lo menos 23.000 años, ¿por qué acá no pudo haber habido astas perforadas hace 13.000 años? Entonces, por eso yo tenía interés en saber cómo eran las astas de estos animales, por si llegaba a aparecer alguna dentro de esas referencias, ¿no? Lo cual no pasó, no digan nada, pero eso pero bueno, ahí hay un montón Hoy en día hay algún animal también introducido para cotos de caza, por ejemplo, ¿no? Que hace aumentar, yo quise, también está el ciervo dama, hay otros ciervos hoy en día, el ciervo axis introducido, pero bueno, los nativos son esos tres que les comenté, ¿no? Y bueno, para entrarnos un poquito en las características del ciervo de los pantanos, ahí vemos el ambiente característico de donde vive este animal. Es un ciervo bastante grande, el más grande sudamericano, y su característica tiene ese pelaje medio anaranjado rojizo, con unas patas negras. Me hace acordar mucho a la guaraguazú también, al zorro grande, como un hermano así de otra especie. Como le decía, es el mayor cérvido sudamericano, el único representante que queda hoy de su género, y ahí está la distribución histórica, ¿no? que era bastante amplia, de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Hoy se redujo bastante más. A la altura de la espalda tiene unos 130 centímetros de altura, sus tamaños máximos, alcanza 2 metros de longitud. Pesa entre 80 y 150 kilos los ejemplares adultos. Tienen un gran dimorfismo sexual. Se nota la diferencia entre macho y hembra, ¿no? Es un animal adaptado a las zonas inundables, ¿no? Lacustres, habita pajonales, lagunas, esteros, bañados, todo lo que está relacionado con esas áreas. Y por momentos también se aventura en áreas más de pradera, ¿no? No es lo más frecuente, pero se puede ver también. Es un taxón de hábitos solitarios, pero a veces se encuentran grupos, ¿no? Un macho de hembra con conos sin crías, o dos machos, y en los momentos que hay inundaciones importantes se suelen concentrar bastantes más animales. Dentro de los predadores de este animal está el jaguar, el puma, el perro, que ya sabemos que en tiempos prehistóricos también acompañó a nuestros indígenas. Y si bien está considerado extinguido en Uruguay, han habido varios avistamientos hasta
hasta no hace mucho tiempo, algunos muy seguros, digamos, en la década del 50, en la zona de Rocha, también en la zona oeste, en los esteros de Farrapos, y supuestamente, por lo menos hasta el año 2000, hay algún avistamiento por comunicaciones personales de algún animal de estas características, que no hace mucho tiempo atrás. Entonces puede ser que pueda quedar algún ejemplar. Algunos piensan de que pueden haber sido introducidos para cotos de caza también, ¿no? Recientemente, del lado argentino hay varias reservas naturales, eso lo vamos a ver el jueves que viene, y capaz que de ahí pudieron haber traído algunos ejemplares medio pirata. Pero tampoco quiere decir de que no queden alguna población media relictual en esa zona del oeste uruguayo. Las astas, bueno, son apéndices óseos, como yo les decía, que salían y se caían y volvían a nacer en lo que se llama el ciclo de la cornamenta. Son caracteres sexuales secundarios. Se estima que sirven para luchas intrasexuales, es decir, entre machos, para reconocimiento, para el despliegue sexual, para el apareamiento, en la defensa, ni hablar, ¿no? de otros animales y hasta el ser humano. Y crecen a partir de unas protuberancias llamadas pedicelos, que es lo que vemos en la foto de arriba, esa foto de arriba que tomó Marcela en el Parque Lecoq, en estas locuras que uno está investigando cada que uno ve algo que puede ser interesante, ahí está. Y bueno, le tomamos una foto desde arriba a un animal que hacía poquito había perdido las astas, y bueno, es a partir de ahí que se desarrollan. Y abajo tenemos de los esteros de Iberá una asta de volteo, son astas colectadas en campo, y ahí vemos astas precisamente de ciervo de los pantanos, el de arriba no es ciervo de los pantanos, o sea, ciervo dama, y cómo esa asta cae y las características de la base de esta asta, ¿no? Las astas, que conforman precisamente el material óseo, tienen una estructura, que no voy a entrar mucho en eso, hay bastante bibliografía y va a haber gente que lo va a explicar mejor que yo, e incluso en el trabajo de Natacha ahora después también lo va a explicar mejor, para no solaparnos un poco con eso. Pero claro, es una estructura algo distinta a la del resto del esqueleto. Fíjense que es un apéndice externo, es decir, no está dentro de nuestro cuerpo, entonces va a tener una serie de características de resistencia, también de flexibilidad, diferente al resto del cuerpo. Y bueno, y tiene mucho componente mineral, en este caso macrominerales, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, y microminerales, hierro y zinc. O sea que fíjense la cantidad de mineral que puede llegar a tener un asta. Y la morfología, es decir, su forma, el tamaño que alcanzan y la mineralización va a depender de muchísimos factores, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de la edad del animal, va a depender de la alimentación del animal, de su estado nutricional, digamos, de si el animal puede estar enfermo, de si mientras el asta está creciendo es golpeada contra algo o el animal tiene un accidente, no va a crecer de la misma manera. Entonces el animal en un momento que tenga un estado de nutrición muy bueno puede desarrollar una asta espectacular y al otro año una porquería, toda torcida, entre comillas, subjetivamente hablando, ¿no? Entonces podemos tener objetos muy diferentes que pueden hasta pertenecer a un mismo animal, de un año al otro, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de un venado que se llama venado de cola blanca o venado de Virginia, que a mí me gustó un poco y lo puse en el trabajo, como para ejemplificar la diferencia que hay a lo largo de la evolución del animal, en sus meses, las características de esta asta, ¿no? Solamente cuando el animal es adulto, en el mayor desarrollo, pues ya después cuando se vuelve senil ya va a ser también diferente, va a tener el máximo desarrollo de la cornamenta. Pero si al animal lo agarramos unos meses antes, ahí tenemos por ejemplo entre 17 y 20 meses, el asta va a ser diferente, ¿no? Y mucho menos potente y grande, ¿no?
Y ahí tenemos un trabajo de Cabrera del año 45 de acá de Uruguay, que es un precioso trabajo, donde muestra anomalías del asta, ¿no? por diferentes factores. Él ahí menciona, por ejemplo, en la que está más a la derecha, un posible origen traumático. Después puede haber una deformación patológica. Al final, en esa misma imagen, un ejemplar viejo, llamémosle, y abajo uno que tiene innumerables puntas, ¿no? Es decir, el asta no va a ser algo que crezca siempre igual. Y eso, por supuesto, que puede repercutir en la elección para hacer una pieza de estas, o en la forma misma de esa pieza, ¿no? Por ahí vemos una fractura, una anomalía, y es justamente que responde a esto. Y ahí tenemos una asta bastante típica de un ciervo de los pantanos, ¿no? Y es la que tenemos en exposición. Claro, y una de las cosas que me llamó la atención es decir, bueno, pucha, de acá se puede sacar varias horquillas, no solamente una. De acá 4, de algunos ejemplares hasta 5. Es decir, ¿podrían estar usando, además de la horquilla basal, otras horquillas? Eso me pareció interesante. Fíjense que de un mismo animal con 2 astas puedo hacer hasta 8 piezas. A nivel arqueológico, una cosa que no dije es que se ha encontrado en los bañados del este, en toda la zona de los cerritos de Indios, sobre todo, en los humedales de Santa Lucía y en todo el litoral del Uruguay, o en buena parte, y entonces nos hace pensar de que el ciervo de los pantanos era un animal bastante extendido en nuestro territorio, ¿no? Está siempre asociado a esos ambientes más de humedal, pero extendido por todo el territorio. Bueno, acá viene la parte un poco del análisis y los resultados del material. De todo ese relevamiento y ese despliegue, un poco seleccioné esos materiales que ahí ven una diversidad importante, ¿no? Porque ¿qué tenemos ahí? Tenemos astas perforadas, que hay 25, hay 2 de ellas que no las tenemos presenciales, pero sabemos que estarían. Pero después también tenemos astas que no están perforadas, tenemos horquillas que no están perforadas, hay horquillas que están vaciadas completamente, hay otras que están vaciadas parcialmente, hay otra como la que tenemos abajo, de aquel lado de allí, que tiene 2 perforaciones, a diferencia de las otras. Hay algunas bastante contundentes, otras más pequeñas. Hay una diversidad importante de materiales. Y hay muchas fracturadas, ¿no? Yo intenté un poco tratar de ver si podíamos ensamblar, llegar a identificar que pertenecían a un mismo ejemplar, y no pudimos ensamblar la mayoría de las piezas, entonces las tomamos como piezas diferentes, ¿no? Y hay un par ahí, que bueno, hacen ruido, pero yo las tomé también, que son esta y esta. No piensen que no pensamos en señalar, pero no he logrado hacer andar el aparatejo lo tenemos, está acá. No lo supe hacer andar. Bueno. Y que son 2 astas, dos horquillas, que lo que tienen es aserrado en la base. ¿Tá? Entonces, yo traté de manejar algún atributo, es decir, bueno, tenemos una horquilla, la típica es la horquilla en forma de I con una perforación y vaciada. Si tomamos eso como la más característica. Bueno, ¿qué atributo, cualquiera de esos atributos puedo tener para identificar a una pieza como parte o posible parte de ese conjunto? Y entonces yo decía, bueno, acá tenemos una pieza que está cerrada con una horquilla, que puede haber quedado ahí como un desecho de fabricación. Yo corté el asta en distintas partes y eso me quedó. O es el inicio del trabajo para generar una asta perforada. Entonces vamos a contarle, vamos a tenerla como tentativa, y así quedó en el trabajo, ¿no? Como piezas tentativas. Y ahí tenemos un poco las cantidades, que alcanzamos las 34 en total.
Y bueno, de ahí me fui al Museo de Historia Natural con nuestros amigos Enrique y Javier González, y a ver qué tenían de Ciervo de los Pantanos en el museo. Y bueno, ahí estuvimos relevando esas astas, que nos ayudó muchísimo, salvo la última, la E, que es la de los esteros de Iberá que les comunicaba ahí. Y bueno, algunas por suerte con el cráneo todavía, o sea, adherido, que ese animal murió con las astas. Bueno, en todos los casos están con el cráneo adherido, o sea que no hay ninguna de esas que están ahí de volteo, salvo esas últimas de los esteros. Y por suerte tenían formas, si bien una forma básica bastante común, tenían algunas pequeñas diferencias que me ayudaron a ver un poco esas diferencias que puede haber entre astas, ¿no? Y bueno, y ahí vino el tema de decir, bueno, me gustaría hacer experiencias, algunas experiencias con materiales parecidos. Y bueno, pero ahí tenía la dificultad de que no tenía material original de Ciervo del Pantano y tampoco podía andar destruyendo material de museo como el del Museo de Historia Natural. Dije, ¿qué puedo encontrar acá en Uruguay que me ayude nos ayude a encarar esto, ¿no? Entonces ahí tuve la suerte de hacer algunas gestiones, por ejemplo, en el Parque Lecoq, que ahí conseguimos unas astas de Axis, ¿tá? Que son bastante grandes, bastante importantes. Pero digo, desconozco si estructuralmente, si uno corta un asta de ciervo de los pantanos y una ciervo axis, cuáles son las diferencias entre las especies, para ver cómo puede reaccionar un rasgo, una marca, ¿no? Pero era lo que tenía. Y después las astas bueno, estas tuvimos varias y de varios tamaños. Acá tenemos otra también, de axis. Fíjense la diferencia, y la diferencia también en lo que tiene que ver con la parte de la roseta, ¿no? Que es la parte de aquí abajo, ¿no? Y varias piezas que conseguimos en la reserva de Pan de Azúcar. Una amiga, Belén, que trabajaba allí, nos hizo el pedido y nos consiguió varias astas de venado de campo, que nos ayudaron pila para hacer las experiencias. Y bueno, y ahí empezamos a utilizar diferentes materiales, ¿no? Ahí ven piedras, por ejemplo, caparazones ahí de moluscos, conchillas. Sumergimos piezas en agua, otras las trabajamos en seco. O sea, intentamos ir generando diferentes marcas o diferentes fracturas que nos permitieran un poco ayudarnos a desentrañar qué trabajo había sobre las horquillas arqueológicas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hicimos marcas, ¿no? Tratamos de hacer aserrados, de raspados, tratamos de controlar un poco el trabajo sobre eso, ¿no? De ahí salió esta otra hermosa, parezco el doctor Chapatín. De ahí salió otra hermosa caja con un montón de pruebas, ¿no? Con materiales de la zona, ¿no? de lo que es Río Negro, Soriano y algunas cosas de otros lados. Y bueno, cómo iban trabajando estos materiales para ir logrando esos aserrados, esos cortes, que a su vez nos permite tener material comparativo, en este caso malacológico, ¿no? Todas las marcas que vimos acá en el borde lo podemos ver en materiales arqueológicos también. Entonces nos fue quedando una linda base de materiales probados, ¿no? Yo que sé, piedras con distintos tipos de filo, de punta, y también experimentando qué podía ser más útil para trabajar esas astas, ¿no? Todo eso fue más o menos anotado, a veces con más, a veces con menos paciencia, pero les voy a decir una cosa, la parte para mí más divertida fue una, Marcela cierra los ojos y dice, no podés. Fue cuando nos fuimos de vacaciones, mientras las chicas dormían, yo me iba y me sentaba afuera en la casa que habíamos alquilado, y ahí agarré todas las cosas y le empecé a dar así, pero con libertad, ¿no? Mucho trabajo controlado, pero también mucho con libertad. Y ese trabajo con libertad, así que dije, lo voy a cortar con esto, me dio mucho más resultado y aprendí mucho más. Después, por supuesto, que intenté llevarlo un poco más a la sistematicidad. Pero el probar, o sea, no asustarse el probar con materiales. Hay que probar, hay que intentar. Jorge ha estado haciendo piedras de boleadora, hay que probar. Y bueno, cuanto más material tenemos para probar, mejor. Bueno, entrando en aspectos cronológicos y culturales, esos materiales y esos 4 sitios arqueológicos
cuando uno en las excavaciones desarrolladas en el pasado, en las actuales, aparecen materiales como los que tenemos acá en la pantalla, ¿no? Mucho material en hueso, material en asta también, en este caso está ahuecado, tubos, colmillos, ¿no? En este caso colmillos de jaguar, piedras con hoyuelo, pulidores o estecas también. Eso es otro tema interesantísimo, ¿no? Porque algunos pudieron haber servido perfectamente como estecas de cerámica, pero algunos que tienen mejor granulometría también como pulidores de material en hueso, por ejemplo, u otros materiales como abrasivo, ¿no? También pulidores acá, cerámica, bueno, en este caso fracturadas con piquitos vertederos, ¿no? Estas que son bien chiquititas, que están en exposición, que en la jerga les llaman miniaturas. Es decir, vamos a ver que esos materiales asociados a esas piezas se relacionan en lo que ha sido identificado en la literatura arqueológica tradicional como cultura entrerriana y como ribereños plásticos. Que son parte de modelos de estudio, ¿no? Hoy todos estos términos están en discusión. Lo importante es que estamos hablando de grupos, cazadores, recolectores, pescadores, con una vida muy relacionada a los ambientes acuáticos, llamémosle, fluviales, con movilidad a través de canoas, a veces con pequeños cultivos no, en realidad, bueno, sí, sabemos que en algunos sitios aparece maíz, zapallo, porotos, ¿tá? Y sobre todo del lado argentino hay sitios que se ha visto esos materiales. Entonces, bueno, esos grupos humanos muy vinculados a los ambientes fluviales es donde están apareciendo estas horquillas. Lo mismo está sucediendo del lado argentino. Y la diferencia, tanto la cultura entrerriana como los ribereños plásticos tienen una materialidad muy semejante. La diferencia más marcada, más importante, es la presencia en ribereños plásticos de las llamadas cerámicas biomorfas, ¿no? Nosotros hicimos una exposición hace poquito, las famosas campanas con formas de animales o humanas, y se piensa que eso es una influencia de grupos más norteños, de grupos arawak. Entonces, podríamos estar hablando de un continuum cultural y en algún momento hubo una influencia de grupos norteños que se incorporaron otro tipo de elementos. Pero capaz que estamos hablando de todos los mismos grupos, ¿no? A lo largo del tiempo. Y esos mismos grupos ocupan el lugar donde históricamente, a nivel de las crónicas del siglo XVI, sobre todo, eran donde estaban los grupos chaná. Entonces podría haber una continuidad precisamente de esos grupos y ser los antecesores de los grupos chaná. Lo que tienen las crónicas, yo hasta ahora no encontré nada, que no se menciona este tipo de material en horquilla para los grupos chaná. No hay ninguna referencia directa de que usaban esto, pero bueno, quién sabe en los archivos de Sevilla, que en algún momento aparezca algo relacionado con el tema, que estaría buenísimo, ¿no? O iconografía, ¿no? Alguna imagen. Y ahí ven un poco marcado en oscuro la distribución de estos grupos, de estos sitios, y dónde aparecen estas horquillas. Y hay una duda que a mí me surgió, que es una de las horquillas que halló Carlos Maeso, que él en su descripción la menciona como asociada, no queda muy claro si está dentro o está cerca de una urna funeraria, ¿no? que es la que se muestra ahí en imagen, que también había una cuerda, un hecho bastante o muy inusual acá en Uruguay por temas de conservación, y esa horquilla. Y bueno, uno tiende a pensar generalmente en grupos guaraníes o guaranizados relacionados con este tipo de ceramios. Entonces y si los guaraníes están usando ese tipo de materiales, yo agarré ahí y me puse a investigar con gente de Brasil, mandé mensajes a varias personas y todos me confirmaron o me dijeron que en ningún sitio guaraní aparece este tipo de materiales.
por lo menos hasta ahora conocido así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos? Ante guaraníes que tomaron este material, ante grupos guaranizados, ante, no sé, surgen un montón de dudas sobre esto, ¿no? O si los propios grupos tomaron precisamente la cerámica guaraní, yo qué sé, la utilizaron. O sea, surgen un montón de preguntas. Pero es la única que hace como que hace ruido en ese conjunto, en relación al contexto de allá. Y bueno, después de tener todo desplegado ese material arriba de la mesa, de empezar a analizar, bueno, empezar a tomar 10 millones de medidas, hicimos, bueno, una ficha ahí de análisis, ir ingresando toda esa información que siempre va a ser de utilidad después, y de ayuda a memoria. Y bueno, y ahí que tuve el invalorable apoyo también de Marcela, que siempre me da una mano con el tema de las fotografías. Ahí empezamos a tomar fotografías en distintas vistas de todas las piezas. En este caso, la fotografía limpia en sus varias vistas, y después la fotografía con todas las medidas posibles, o traté más o menos de que sea equivalente la medida en todas las piezas que fue posible, porque ya estaban partidas. El tamaño también de la perforación en este caso, y después cosas que me llamaban la atención o características de la superficie de cada pieza, ¿no? Entonces, en ese caso también con un aparatejito muy útil que compramos, es como un microscopio digital que podíamos ponerlo en la computadora, salieron fotografías bien lindas de esa superficie, de esas marcas. Y ahí pudimos ir relevando todo eso, y que está bueno, cuando uno tiene que hacer una consulta, las mira y ayuda muchísimo. Fueron un poco, en las láminas que usé en el trabajo, son esos tres tipos de láminas, ¿no? Para el relevamiento de las piezas. Y dentro de las observaciones también, como les comentaba, el tamaño diferencial de las piezas, ¿no? Esta es una de las halladas por el centro de estudio, por Olivera, digamos, y en este caso también por el centro de estudios, que es la que pertenecía a la colección Violeta Bonino, que es como la más chiquita, ¿no? Uno la mira y es bien distinto a los demás. Pero abrió el espectro en relación a los tamaños. O sea, ¿están seleccionando ejemplares adultos para confeccionar esto? No necesariamente, o puede ser adulto pero de bastante menor dimensión, ¿no? En ese caso. Entonces ahí entraba como la cosa de decir, bueno, si la selección es por un tema utilitario, hay como un margen bastante amplio en relación al tamaño del animal, ¿no? O sea, me sirve esto, pero también me está sirviendo esto otro. No es que tiene que tener un tamaño determinado el material, ¿no? Si es utilitario, ¿no? Y durante esos trabajos y las consultas de los materiales del Museo de Historia Natural, uno fue aprendiendo un poco sobre la lateralidad de las piezas. El ciervo de los pantanos tiene cosas muy características, ¿no? El tema de su roseta acá abajo, el tema, por ejemplo, en la parte frontal del animal, el asta está como muy pulida, como muy desgastada. Yo no sabía si eso era que lo habían pulido o era natural, y es natural. O sea, ese pulimento acá en el frente es propio del animal en las astas naturales. Y después tiene como en esta parte, y sobre todo el lado interno, unas ranuras y como una especie de, yo le llamé cebo de vela, ¿no? Es como que cae el cebo de la vela, tiene como granulometrías en algunas partes y canalones. Y después tiene temas de curvaturas particulares, entonces eso nos está ayudando para establecer la lateralidad. Porque quería saber, bueno, están usando astas derechas, izquierdas, hay una predilección. Al final dio el trabajo de que, por lo menos lo que tenemos acá en Uruguay, hay de las dos. Hay tanto izquierdas como derechas, no hay no es que se haya optado por uno en particular por temas simbólicos, ¿no? Pero esto fue todo sobre la marcha, ¿no? La lateralidad fue un descubrimiento interesante. Y en ese conjunto también, bueno, estuvimos viendo todo el tema, y a través de lo experimental, de lo que tenía que ver con la separación del resto del asta, ¿no? Y ahí empezamos a ver aserrados que no eran completos, no es que tengo todo cortado absolutamente al ras, sino que generaban como un aserrado en determinada área y después como que partían la pieza, ¿no? Y ahí se ven como esas
esas irregularidades, ¿no? En muchas de las piezas. Y después vimos como facetados también, ¿no? Es decir, cuando se está cerrando en un sentido, no en un mismo sentido, en las diferentes direcciones, la misma dirección en diferentes sentidos, hay como facetas de acerrado, ¿no? Entonces ahí también, eso está bueno que se puede ir viendo. Y hay acerrados fallidos, cortes de acerrados fallidos, hay bastantes también. Como que intentaron acerrar en esa parte, se les saltó el material y siguieron en otro lado. Y dentro de las experimentaciones, que ahí probé distintos materiales, una cosa que me llamó mucho la atención fue, en este caso usé un lítico que tenía como una sección media triangular, entré a darle, y empecé a ver ahí que quedaba como un labio. Y claro, en la medida que el material va profundizando y esa sección triangular empieza a comer a los costados del lugar de trabajo. Y ahí me di cuenta que muchas de las piezas precisamente tienen ese labio, que con el paso del tiempo, la coloración quedó todo igual, pero originalmente este mismo labio que veía acá y las mismas marcas a nivel microscópico son las mismas que quedan cuando uno está aserrando el material. No hay un pulido posterior necesariamente. Dentro de esas observaciones me sirvió mucho, como les contaba hoy, sumergir el material en agua. A veces lo dejé un día, a veces lo dejé 72 horas, a veces lo dejé un mes entero. Que dicho sea de paso, el material luego de sumergido muchas horas, después cuando lo saqué y lo traté de secar, ya el color era distinto. O sea, hubo una afectación química ahí que hizo cambiar el color del material. Pero el material húmedo es totalmente distinto al material seco. Ahí, por ejemplo, cuando uno lo trabaja y empieza a rasquetear, es como un engrudo. Cuesta sacarlo, pero es como un engrudo. Ahora, si uno lo trabaja seco, es una piedra. O sea, es bastante difícil entrarlo. Y muchas de las piezas tienen ahuecado, ¿no? En este caso está partida, estamos viendo la parte interna, pero en este caso, que si bien está partida, pero se mantiene entera la pieza o fue pegada en algún momento, está totalmente ahuecada. No tiene perforación, pero está totalmente ahuecada. Entonces, bueno, ¿qué metieron ahí para ahuecarlo, ¿no? La trabajaron en estado húmedo, posiblemente. Y ahí intenté hacer algún experimento con algún lítico medio largo, medio filiforme, de meterlo hasta el fondo y se me partían. Pero claro, es un material bastante rígido, toda la parte de lo que es la corteza, llamémosle, y cuando uno penetra así como 7 centímetros hacia adentro, ya se empieza a partir. Entonces posiblemente hayan metido o palos o líticos enastados en alguna caña que les permitía llegar a más profundidad para llegar a esos lugares medio inaccesibles, ¿no? La perforación, tenemos cosas bien distintas. Tenemos perforaciones muy redonditas y algunas bastante irregulares. Entonces yo un poco tuve, a través de la experimentación y de leer algunas cosas, me surgió como la siguiente cuestión, ¿no? Que ya lo han dicho las personas, ¿no? Obviamente. Generalmente este tipo de perforaciones muy circulares o son manuales y tienen todo un trabajo de pulido posterior que permite llegar a esa forma, o también pudo haber sucedido el trabajo, como en este caso, ¿no? Acá tenemos el trabajo precisamente de una asta perforada y cómo se logra la perforación en este caso, ¿no? Es con un arco, en ese movimiento que hace que sea como un taladro, se genera un círculo perfecto prácticamente. Ahora, cuando uno trabaja con la mano, ese círculo no llega a ser de 360 a la vuelta. Entonces, generalmente tiende a tener una forma más oval o un desgaste diferencial, no necesariamente tan redondito. Pero también puede suceder de que estas marcas pueden tener que ver con un uso en particular. Si yo estoy atravesando algo ahí, estoy generando un desgaste diferente. Pero bueno, en el tema de las perforaciones es variado. Algunas son muy perfectas, redonditas, y otras son bastante irregulares. Y después, bueno, en algunos casos vimos que tenían como una forma, vimos como cosas parecidas, ¿no?
Yo le puse ahí como boca de pez, se me ocurrió como el nombre, porque me acordé de un surubí. Esa forma como de deprimidor de naranja, ¿no? Que tiene ahí que algunas coincidían. Y en el caso europeo, hay algún ejemplo de materiales parecidos que se han encontrado con piedras adentro. Es decir, como si fuera un mango donde pusieron un lítico, ¿no? Entonces yo vi que en algún caso podíamos tener algo parecido a eso. Y en este caso, por ejemplo, tiene todo como un micro retoque, así, o pequeñas fracturas más bien, posiblemente dadas por el uso y que pudiera tener que ver con el mangue de algo ahí. O capaz que mangarlo en una madera, por ejemplo, o bueno, poner líticos ahí como si fuera un cubilete, ¿no? Hasta ahora, en nuestra región no se encontró ninguno con piedra. Y después vimos algunas recurrencias también de algunas fracturas, ¿no? Que esto Natacha, la compañera de Argentina que vino ayer, en el conjunto que tiene ella allá en Argentina, vio cosas parecidas. Eso está bueno para entrar a cruzar información. Que puede tener que ver justamente con el mangar algo ahí y que por palanca se haya partido. O no, pero vemos que tenemos esas fracturas, que hay que estudiarlas. Algunas son bastante parecidas. Y esta está interesantísima, que yo la veía desde el primer momento, decía cómo se habrá logrado eso, y me pareció algo bastante jocoso. En un momento determinado estaba trabajando esta asta, ¿no? Y le di, la cerré, y llegó un momento que me tenía re podrido, y dije, no, esto lo tengo que terminar, ya no lo aguanto más. Entonces la agarré, tenía una piedra y le di contra la piedra, ¿no? Esto fue acá en el museo. Y parte del asta se me fue por arriba del museo y tuve que ir a buscar al patio, porque me cayó por afuera, para el parque. Dice, ¿dónde está? La buscaba por todos lados. Cuando la fui a buscar y la encontré, ¿sabes qué es esta o es otra parte? Cuando la fui a buscar y la encontré, precisamente lo que encontré fue esa fractura, que es prácticamente idéntica a esta. Entonces uno dice, bueno, acá le pasó lo mismo, se pudrió. Sí. Digo, quiero reventarla contra algo. Y después empezamos a ver que había 2 piezas más por lo menos con esa fractura y Natacha en Argentina tenía alguna más. Entonces es consistente con una fractura por golpe de esa característica. Capaz que se hizo de otra forma, pero por lo menos es posible que haya sido de esa manera. Y otra de las cosas que vi ahí en el conjunto fue que algunas piezas, en este caso hay también algunas marcas de roedor, pero algunas piezas tenían como un ahorcado en esta parte basal, y capaz que son como marcas de anclaje, digamos, para poder hacer algo parecido a esto, ¿no? Es decir, que la pieza en sí mismo no es algo terminado, sino que pudiera ser algo compuesto, es decir, ser parte de otra cosa, o estar acompañado con otros materiales. Y esto acá me encantó porque esto aparece mucho en nuestra arqueología, le llamamos punzones o puntas o lo que fuera, que en este caso de los Bororo en Brasil, que hacen, eso se le llaman puñal, ¿no? Pensando en que en los nuestros pueden empezar a aparecer marcas a este nivel de las ataduras también, ¿no? Bueno, y dentro de las observaciones también, una de las cosas que surgió al ver los conjuntos en donde aparecen estos materiales, entramos a ver que hay muchos objetos elaborados con astas de ciervo. Entonces, una de las cosas que pensaba es decir, bueno, este tipo de piezas que son muy importantes en la punta de las astas, y que se ven muchos materiales elaborados con puntas, cuando uno empieza a fraccionar esa asta o ese rack que le llaman, ¿no? Y a cortarlo, si uno le hace un cerrado y trata de no partirlo burdamente, lo aprovecha mucho. Entonces ya por defecto, cuando yo empiezo a cortar toda la asta, me quedan horquillas. Entonces dije, la horquilla capaz que no necesariamente fueron a buscar un asta para hacer una horquilla, sino que por defecto la horquilla es resultado de todo ese procesamiento. Y ahí decimos todo el tema del bastón de mando, que no quita que lo sea, pero que por defecto ya voy a tenerlo como un residuo eso. Y bueno, por ahí le entraron a dar una utilidad.
tratar de dejarlo en el mismo, con el mismo margen de importancia que todo lo demás, ¿no? Y las que fueron encontradas en Uruguay, nos pusimos a hacer una investigación sobre en qué lugares, si estaban asociados a entierros humanos, con qué características tenían esos entierros humanos. Y ahí nos ayudó mucho Alicia Luciardo, antropóloga forense, que nos ayudó un poco a identificar o a corroborar cosas que habían otras personas identificado, y nos dio que muchos o varias de estas piezas se asociaban a entierros donde había mujeres, ¿no? Si eran solas, eran mujeres, y si eran conjuntos, siempre en el conjunto había una mujer también. Lo cual también puede abrir una idea de a qué se podía estar asociando, ¿no? Si hay un tema de un masculino o femenino en este caso, ¿no? No vamos a entrar en todas las consideraciones relacionadas con el género y todas las discusiones que puedan al respecto, pero está, a nivel, digamos, de resto son femeninos. Y bueno, y después están las distintas hipótesis de uso. Voy a estar 5 minutos más y ya terminamos. En el mundo se han establecido 40 hipótesis de uso. Y hablo un poco de estas para hablar de qué me pareció de ese conjunto que analizamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dice es de su utilización como un calibre, ¿no? Esto es, la perforación usada para pasar palos o cañas y tratar de llevar ese cilindro, digamos, a una regularidad, ¿no? Si la caña tiene nudos, quitarle los nudos, si el palo tenía... Cuando la pieza pasaba entera, estaba perfecta para ser usada como un dardo, como una flecha, como una lana, como lo que fuera, ¿no? Su uso como enderezador de puntas de proyectil. Esto es, la colocación de una punta, en este caso de hueso o también elaborada en asta, que pudiera tener una forma un poco curvada, se remoja, se coloca, se ata, digamos, y bueno, es el famoso enderezador de puntas de proyectil, que puede ser, porque algunos han visto que hay marcas en esa perforación que podría ser consistente con eso. En este caso, este amigo está usando la horquilla como una especie de propulsor directamente, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque no me lo imaginaba de esa manera, pero él hace toda una demostración ahí en internet y arroja el dardo bastante lejos. Entonces, puede ser otra posibilidad. Pero en este caso también, a mí se me ocurre que el paso de ese dardo por lo que es la B de la horquilla tiene que dejar ciertas marcas. Entonces, que no estamos viendo en el conjunto, ¿no? Acá hay un español que habla de que se usaban como para dirigir un dardo, en este caso. Está el propulsor o atlas ahí, y lo usaban como algo direccional, digamos, ¿no? Pero esto está muy en discusión porque dice, está todo divino, pero al hacer así ya estoy perdiendo energía, fuerza. El que sabe tirar con un atlas no precisa eso. Pero bueno, es otra de las posibles explicaciones. Por acá alguien habló de un rotor y un estator. Esto es, utilizar esa pieza, en este caso, para poder girarla y para poder hacer cuerdas trenzadas. Eso también se lograría de otra forma, poniendo el hilo por dentro, al separarlo por los dos ramales, si es que está la pieza ahuecada, también al girar eso podría estar generando esa cordelería. Bueno, esto es clásico, lo hemos visto en nuestra arqueología, el famoso Maruca Sosa, que él hablaba, que retomaba una hipótesis ya planteada en Europa, de su uso como un broche, digamos, de vestimenta, ¿no? Para abrochar los cueros, ¿no?
También hay otras hipótesis sobre su uso como trabas, digamos, ¿no? Para lo que tiene que ver con trampas, para viviendas, es decir, utilizar eso para poder atar, digamos, otros elementos, ¿no? En este caso madera. Y ahí tenemos su uso como una traba de una trampa, ¿no? Se supone que resiste bastante, entonces podían ser trampas bastante pesadas, ¿no? Ahí tenemos su uso también como un mango, ¿no? De líticos. Y también el elemento en sí mismo, digamos, como una hacha, por ejemplo. Pero en este caso es algo bien distinto, ¿no? Pero en este caso son astas perforadas también, que mantienen la misma perforación, pero la finalidad de su punta va a ser distinta, ¿no? También tenemos algún ejemplo del uso de astas de reno. En este caso es como una especie de pandereta, tambor, que se usaba con un sentido ahí musical y ceremonial. Esta me encantó porque Torres en 1911 para el Delta del Paraná habla del uso de botadores. Yo no sabía lo que era un botador, hasta que un día ahí haciendo otras cosas descubro digo, esto es un botador, era un botador. Y hablé con la gente local, ahí el señor Alberto me explicó un poco el funcionamiento. Es una pértiga, una caña, como de 6 metros de largo, que en la punta se le pone un objeto en forma de Y, que se usa para moverse justamente por zonas donde hay mucho camalotal, ¿no? Pero también él me hablaba de que enrollaba los vegetales del fondo de ese lugar, y eso era para hacerle el nido a las nutrias, para que las nutrias tuvieran como su sendero y fueran a esos lugares como si fuera un nido, digamos, y ahí, bueno, es más fácil después de cazarlas, ¿no? Y bueno, me encantó lo del botador, porque dice, esto no es loco, tiene la misma forma, se podría haber atado de otra manera, pero lo que no me convenció mucho es que es largo, ¿no? Es mucho más largo que los ejemplares de astas perforadas, y a su vez, si este material se usaba para justamente empujarse en la canoa o para enrollar materiales, debería tener un daño mucho mayor en las puntas. Y en las puntas estamos viendo que hay aserrados que están irregulares, o sea, tendría que estar mucho más pulido todo eso. Pero está. Otra de las opciones era usarlo para la elaboración del fuego, como para poder rotar otro material ahí, pero eso también es bastante poco probable. Y hasta ahí el tema de los bastones. En realidad, para mí sigue siendo un enigma, porque no vi, cuando hice el análisis así microscópico, mucha marca que pudiera asociarlo con algo como funcional. Eran casi todas más bien marcas de fabricación, ¿no? O naturales del animal, cuando el animal estaba vivo, que se pegaba contra todo, se frotaba sus astas contra los árboles, ¿no? Y ayer, por suerte, Natacha, cuando estuvo mirando todos los materiales, piensa casi que lo mismo. Me dice, yo no veo marcas funcionales prácticamente, son como todas de fabricación. Y me dio una alegría bárbara porque sabe mucho más que yo del trabajo de hueso. Me parece que no estábamos mal rumbeados. Y bueno, y después simplemente mencionarles de toda esta investigación en relación al museo y lo que significó, bueno, un poco el armado de la exposición y toda esta información volcada ahí. El uso del imantógrafo con las clases de Nelson ahí con los niños, que es una cosa bien linda de ver. Los carteles que se generaron a partir de toda esta investigación. Los trabajos de difusión, en este caso la revista La Mochila, ¿no? Que sale a nivel nacional, que fue una publicación bien linda con toda la investigación. Y hay un poco el trabajo que estábamos haciendo ayer y antes de ayer con Natacha,
que presentamos un resumen ahora para un congreso en Argentina y vamos a hacer un trabajo conjunto entre lo que hemos visto acá en Uruguay en esta investigación y lo que están viendo del lado argentino para tener una idea del conjunto, ¿no? de estos materiales que me parece que va a estar bueno poder ver toda esa información en conjunto. Gracias. No sé ¿qué hacemos, Karina? Si tienen alguna pregunta o hablamos en el café y tal. No, me gustaría que dijeras, porque capaz que es importante, por ejemplo, las limeñas saldañas que están como más acotadas cronológicamente, qué antigüedad pueden tener. Bueno, eso me faltó, es fundamental. El sitio más antiguo hasta ahora donde se encontraron astas así perforadas es Cañada Saldaña, precisamente. Cañada Saldaña tiene una serie de dataciones y todos coinciden que son en 1800, 1700, por ahí. Son las más antiguas que tenemos hasta ahora acá en la región. ¿Tá? Después la gran mayoría son bastante más modernas, 1200, 1900, por ahí. Pero nosotros tenemos la más antigua, tenemos la mayor cantidad, así que por ahora le vamos ganando. Sí, en la cuenca del Paraná. En toda ahí está. En la cuenca del sí, ahí va. Todo lo que es Paraná y Uruguay. Así que bueno, no hay nada que envidiar ahí en ese aspecto. Pero sí, 1800 por ahora es lo más antiguo que tenemos. ¿Y que en otros lugares de América no? No, después solo Argentina y Uruguay, y después hay alguna cosa de trabajo en acta en otros lugares, pero como esto no en América no, prácticamente no he visto. No me animo a decir no hay, pero no he visto ni he visto ninguna referencia en los antecedentes. Y después para Europa, claro, las astas acá son más bien como una forma de I, que ayer nos decía Natacha su observación de ella, ¿no? Que es verdad. Tienen más bien una forma de I bastante simétrica. Las europeas en general tienen como una rama más larga, están cortadas de forma bastante simétrica, son algo distintas, que es en asta y perforada también, ¿no? Y utilizan la parte de la horquilla, pero son como formas diferentes. Y bueno, ahí está el enigma de decir, si usaron para lo mismo las europeas y las asiáticas que las nuestras acá, o no, o son cosas distintas. O mismo las nuestras, ¿no? A lo largo de todos esos años en que se fueron realizando, ¿se usaron para los mismos fines o no? Bueno, está un enigma por ahora. ¿Y las dataciones de las europeas y las asiáticas es más o menos igual? 23.000 años, las más antiguas supuestamente, las europeas. Bastante más que acá. No me acuerdo, te pregunto desde la ignorancia. ¿En ese momento ya había cerámica? Sí, la cerámica viene hace 26.000 años, me parece, mal no recuerdo. En Europa ya hay. Tampoco esas que tú mencionaste ahora, fuera de frontera, no le encontraron funcionalidad definida o parecido a lo que tú acá estás más o menos relevando. Por ahora no, yo pienso que con un poco lo que estuvo bichando Natacha ayer, que tiene bastante más ojos, que ha estado sacando bastantes fotos, capaz que viste que empieza, que ve algo diferente. Por lo que me comentó ayer, la mayoría eran marcas de fabricación. Sí le llamó la atención, ponele que, y un poco lo hablamos cuando hablamos de las perforaciones, le llamó la atención que en algunas piezas vos veías el desgaste acá y de la cara opuesta lo veías acá arriba. Y ahí puede ser que haya algo que esté trabajando en este sentido. ¿Tá? Que esté comiendo una cara y la opuesta. Medio chanfleado, no recto. Sí, no. Pero tampoco se descarta que pueda ser de fabricación. Un poco lo que hablábamos hoy. Pero te llama la atención porque la mayoría de la superficie es natural y las marcas que hay pueden ser naturales también. Las astas naturales que uno junta hoy en día tienen todas las mismas marcas. No hay un pulido específico. Una pregunta. Sí. ¿Todas las astas así que son de volteo, astas que se llaman, o son de animales que estuvieron? Bueno, eso es una buenísima pregunta, porque ¿qué pasa? Porque el asta cuando tiene la felpa que se llama, Sí. es muy diferente trabajarla que cuando está También. volteada el asta o no tiene la felpa. Es verdad. Esa diferente y la característica también es distinta. Bueno, eso es una muy buena observación, sí. Lo que me pasó fue que en ningún caso, o por lo menos
Hay unas que me quedan en duda, que estaría bueno que gente que trabaja en Ciervo de los Pantanos lo saque de esa duda, ¿no? Pero en ninguna aparece el área de Roseta. O si aparece está tan desgastada o tan trabajada que no se ve. Entonces, claro, al no tener el área de Roseta y vos decís, bueno, esto es de volteo, o esto lo cortaron, eso no está claro. Si la cortaron es decir, si mataron al animal o agarraron una carcasa o directamente la agarraron de volteo, porque no aparece la parte de la base. Lo cual es algo muy bueno también, porque muchas veces la base se usa como percutor. Entonces, en ese caso, capaz que lo están usando para otra cosa. Hay algunas descripciones del uso de polvo de asta con fines médicos, medicinales, ¿no? O mágicos, hasta tiempos históricos incluso, y por ahí capaz que están moliendo la parte inferior del asta. Entonces eso está bueno porque hasta ahora no apareció ninguno con la roseta. Bueno, si no les parece mal, pasamos a tomar un cafecito, después vemos la presentación de Natacha y después seguimos conversando hasta que la regresamos. Así que bueno, vamos a tomar un cafecito y bueno, muchas gracias Alejandro. Por favor.